Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando en esta tarde. Una tarde lluviosa en algunas partes, otra súper soleada en otras. Les agradezco muchísimo por conectarse a esta experiencia, a esta conversación que me encantaría tener con ustedes. Todas las personas que deseen participar pueden hacerlo por medio del chat. Aquí vamos a estar atentos. El compañero Esteban, que nos está acompañando y ayudando en esta transmisión, Esteban de Campus Estudiantil UNED, también me va a estar ayudando con las consultas. El día de hoy vamos a compartir un tema realmente que me encanta, que me apasiona, que es sobre la narración oral. Por eso lo titulamos Quédate en casa y cuéntame un cuento. Sabemos que el quédate en casa es una frase que se está utilizando muchísimo actualmente para invitarnos a todos pues a generar conciencia, a permanecer en casa, a cuidarnos mucho con este asunto de la pandemia. Y por esa razón, pues de la vida nos ha cambiado a todos y nos hemos visto en la necesidad de buscar diferentes herramientas para poder sobrellevar esta nueva normalidad a la que algunos ya nos hemos ido adaptando y todavía hay otros que les ha costado un poquito y entre más pasa el tiempo, más difícil se le complica más la situación de permanecer en casa. Y este distanciamiento social que es completamente contrario a lo que el ser humano está acostumbrado, porque somos seres sociales. Entonces, ha resultado un reto para todos nosotros y por eso, pues, desde la UNED buscamos ciertas ideas, ciertos consejos que puedan ayudarles principalmente a las familias. Estamos padres, madres, en casa trabajando, pero al mismo tiempo dando clases, al mismo tiempo con las tareas del hogar. Se nos va como enredando un poquito más las tareas del día a día con el trabajo, el estudio para ustedes que están en la universidad y tenemos que buscar entonces que esto no afecte nuestro entorno familiar, porque son muchas horas las que pasamos dentro de casa y no es algo a lo que estemos acostumbrados. Tengo aquí a María Rojas. Hola María, saludos, qué bueno, sí, esperamos que la familia Rojas Arroyo se venga a compartir con nosotros. Pues bueno, como les comentaba, este asunto de la pandemia pues nos ha llevado entonces a buscar alternativas incluso para mejorar el entorno familiar. Y aquí es a donde viene la propuesta que les traigo hoy, que es por medio de la narración oral. A ver, bueno, es que de momento solo veo que está María por ahí, pero bueno, María, ya que usted está por aquí aconsejándole a gente que nos acompañe, buenísimo, muchas gracias. María, cuénteme, ¿qué es la narración oral? O cualquiera de los que nos esté viendo, por favor, escríbanme por aquí, ¿qué es la narración oral? Si no, Esteban, también, Esteban, por ahí me pones, ¿qué es la narración oral? Mientras espero, pues les comento. En estos tiempos de pandemia, la población que se ha visto más afectada han sido lo que es la niñez y la adolescencia, que se encuentran en pleno desarrollo cognitivo, social, emocional. Entonces, qué complicado si nosotros como adultos se nos ha dificultado bastante el adaptarnos a a esta nueva normalidad que llaman. Imagínense ustedes para las personas que se encuentran en una etapa de desarrollo. Pues bueno, resulta que nos comentan los psicólogos, psiquiatras, especialistas en esta área, nos dicen que este distanciamiento social que ha sido de forma obligatoria ha venido a cambiar completamente, incluso hasta la forma de expresarse, los gestos, rompen las costumbres familiares, por ende se ven afectados los vínculos.
Pongámonos a pensar en todos los niños, todos los adolescentes, niñas que les ha tocado cumplir años en estos tiempos de pandemia. Al menos a mi sobrina, que cumplió años hace como 15 días, ella estaba bastante triste porque normalmente pues toda la familia llegamos y todos eh, nos reunimos y es un momento muy especial para compartir en familia. Claro que ella se sentía pues bastante triste de no tenernos a todos allá. Pues hay que buscar otras formas de cuidar esos espacios, esas celebraciones, pues para que nuestros niños y niñas que tal vez no comprenden del todo esta situación, no sientan ese distanciamiento de una forma que les afecte, que les marque, que les deje huella. Tenemos que tomar en cuenta, y voy a hablar brevemente de esto, tenemos que tomar en cuenta algunos trastornos que se pueden presentar en periodos de aislamiento o de distanciamiento, para que estemos alertas y atentos a que nuestros chicos y chicas no lo estén presentando en casa, y si están presentándolo en casa, que podamos hacer una intervención, atenderlo a tiempo. Algunos de los trastornos que se pueden presentar son, por ejemplo, trastornos del sueño. Eh, Algunos duermen mucho, 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 mucho. Otros más bien presentan insomnio, tienen sentimientos, presentan ansiedad, depresión, pueden en algunos casos ya en que se está como agravando más, autolesionarse, pueden presentar dificultades en la concentración. Y qué complicado ahora porque tienen además que adaptarse a un nuevo medio de aprendizaje y puede verse afectada la concentración. Más aún si padres y madres o personas que estamos acompañándoles en este proceso, los presionamos porque al no tener tal vez las herramientas que tienen los docentes, entonces tienden a presionar, a regañar porque no hace la tarea, porque no quiere leer, porque no quiere estudiar. Entonces todo esto puede complicar más estos problemas de concentración, estos sentimientos de ansiedad, de depresión. También pueden presentarse regresiones, miedo a la soledad, miedo a la oscuridad, pesadillas, rabietas, tal vez son chicos muy tranquilos y de pronto empiezan ya a presentar rabietas y cosas a lo que no estamos acostumbrados a ver en ellos, porque están más irritables también. Puede ser que tengan ciertas manifestaciones físicas como dolores de cabeza, dolores abdominales, que presenten problemas de alimentación, pueden ser también problemas de conducta, una conducta aferrada, que se pongan más difíciles, ¿verdad? Más complicados. Pueden mostrar también un apego excesivo y estar compitiendo, si hay más niños en la casa o más personas en la casa, estar compitiendo por la atención del adulto. Esta es una información que ofrece la UNICEF, que han estado haciendo investigaciones, que todavía falta tanto porque nos encontramos en un terreno que apenas se van haciendo descubrimientos, pero en pequeñas investigaciones que se han realizado en países como España o Italia, en donde se han visto sumamente afectados por el asunto de la pandemia, ya se tienen ciertos resultados y ciertos rasgos que podemos observar en los chicos y chicas que se encuentran ya presentando ciertas dificultades con este distanciamiento social. Y en otros casos también nos alertan y nos llaman a estar atentos porque años más tarde, 3 años más tarde todavía, podrían empezar a presentarse, tal vez no se ven estos trastornos en el momento, pero 3 años más adelante podrían llegar a presentarse ciertas dificultades y es por las emociones contenidas en aquel tiempo de pandemia. Pues precisamente hablando de esto y que nos
preocupa muchísimo ese bienestar de nuestros niños, niñas, adolescentes y el nuestro también como adultos, con todas nuestras tareas y nuestras responsabilidades que tenemos, pues es que buscamos este espacio para hacerles a ustedes esta propuesta de narración oral. Nos comenta Jimena que la narración oral es contar cuentos y también nos dicen que son acciones sucesivas que se dan en un tiempo específico, que se van relatando como relatar un acontecimiento. Muy bien, excelente. Vamos a ver qué otra respuesta. No, esas son las respuestas que tenemos. Pues sí, se trata de contar cuentos, anécdotas, experiencias, situaciones, historias. Cuando nos reunimos en familia, bueno, yo creo que en todas las familias está ese personaje que es el alma de la fiesta, porque llega y empieza a contar cosas que uno dice, Dios mío, ¿cómo le ha pasado todo eso en esta vida a esa persona? Que nos hace reír, que nos hace recordar ciertas situaciones familiares o anécdotas que tenemos o que vivimos de chiquillos, en la adolescencia, cuestiones familiares que tal vez se nos habían olvidado y estas personas tienen esa chispa especial pues para traerlas a la mesa cuando tenemos esas reuniones familiares. Pero ¿qué pasa ahora que no estamos teniendo esas reuniones familiares? Y es exactamente cuando tenemos entonces que buscar nosotros y generar esos espacios. Sé que un poco los horarios se han visto como alterados, trabaja uno más desde acá, desde casa, que cuando toca ir a la oficina o al trabajo en sí, pero sí se tiene que buscar estos espacios, pensando en lo que acabamos de conversar, en estos trastornos que pueden estar presentando las poblaciones más vulnerables y que todavía les cuesta mucho entender el por qué no pueden ver a sus amiguitos o por qué no pueden salir, o los adolescentes que normalmente cuando todos ya pasamos por ahí sabemos que somos indestructibles, nada nos va a pasar, entonces todo el mundo se le pega el COVID menos a mí, ¿verdad? Entonces entramos en esas luchas de no poder salir. Entonces es aquí donde tenemos que crear los espacios en familia para que podamos tener momentos agradables y de conversación. La narración oral, ojo, narración es cuando nosotros, o el narrador oral, es esa persona que nos va a contar esas historias, no a leerlas, que ciertamente también el leer cuentos o el leer historias es sumamente importante, pero la narración va más allá, porque si bien es cierto, son esas mismas historias, algunas de ellas que podemos utilizar, ya están escritas y las encontramos en un libro, la narración tiene otras características que van a generar más bien ese vínculo, que van a generar una serie de beneficios de los cuales vamos a hablar en un momento. Antes quisiera enseñarles un pequeño video que ya tuvieron que haberlo visto porque salió en Facebook hace poco recientemente, pero me encanta y quien no lo ha visto, por favor, disfrútelo mucho porque es hermosísimo. Vamos a ver. A ver, cuéntemelo. Había un viejo carpintero que no tenía hijos. Ajá. Y entonces, vamos, venga. Y entonces se sentó en la mesa. No se los chicos y entonces la mamá dijo que su varita mágica, préstame otro.
Otro cuento. No, termíneme de contar ese. Y entonces... También. Otra. No, ya no hay más, eran 3. Caperucita, Pulgarcito y Pinocho. ¿Cómo le parece que se lo estoy contando? Y mi hojita amarilla, que estaba llorando. Y entonces era el salón, y le cogió la moneda y la botó. No llega. Porque entonces lo estoy contando. Y entonces se le creyó la ahí por decir mentiras. Por decir mentiras. Realmente. ¿Y qué más le pasó? Se le creyó la cola. Se le creyó la cola. ¿Vieron qué cosa más adorable? Yo no le calculo a esa bebé ni 3 años. Yo creo que no tiene ni 3 años todavía. Y tiene una facilidad para hablar. Ciertamente ella se está apoyando de un libro, lo cual nos hace pensar a nosotros que en su casa pues tienen la costumbre de leerle cuentos, de tener esos espacios, de compartir esos espacios con ella. Eh, Obviamente ella no sabe leer y maneja de lo más bien la historia. Como pudieron observar, estaba contando el cuento de Pinocho, y tiene un lenguaje más desarrollado para su edad, porque hasta antes de los, digamos, a los 2 años se espera que los niños y niñas utilicen frases de 2 palabras, es decir, quiero pan, deme leche, cosas como muy cortitas, y vean que ella puede seguir el hilo de toda una historia. Ella se acuerda, si bien es cierto, está apoyada el libro, probablemente lo que está haciendo es describiendo las imágenes que vienen en el libro. Es impresionante como ella recuerda la historia e incluso ella utiliza frases muy propias del colombiano. Me doy cuenta que es colombiana porque dice, ¿cómo le parece que le sigo contando la historia? O sea, tiene un desarrollo del lenguaje impresionante, más los gestos que utiliza, las caras que hace. Ella está narrando un cuento y está indignada porque Pinocho dijo mentiras, y entonces ella, ¿verdad?, se ve molesta y demás. Eso es un narrador oral. A esas edades, esta pequeñita nos está enseñando cómo tenemos que ser los narradores orales, utilizar gestos, hacer caras, expresiones, mantener la mirada con las personas con las que estamos hablando. Pero ¿qué pasa también con el tipo de historias que vamos a compartir con los niños y niñas o adolescentes o con toda la familia? ¿Qué tipo de historias podemos compartir? Pues bueno, imagínense que desde que los bebés están dentro del vientre materno, podemos nosotros leerles poesías porque al menos en una charla que el profesor Carlos Rubio estaba impartiendo recientemente, haciendo un live también, él comentaba que los chicos, que los bebés cuando están cuando están en la pancita de mamá, ellos lo que escuchan no son las palabras, sino la musicalidad que éstas tienen. Por eso es importante que desde el vientre les estemos leyendo poemas cortitos, pero lo importante es eso, que mantengan esa musicalidad. Y una vez que ellos nacen y hasta los 6 años, se habla de que esto es la mejor forma o la mejor literatura, lo que a ellos más les llama la atención. Y se dice que se encuentran dentro de una edad rítmica. Entonces hay que buscar poesías o cuentos que tengan seguidillas. Hay cuentos cortitos que repiten, que tienen mucha repetición, mucha terminación parecida,
que riman. Entonces, este es el tipo de narraciones que podemos trabajar con niños pequeños. A partir de los 7 años, ya estos chicos entran en una edad imaginativa. Entonces, acá es donde se utilizan todas las historias, donde ellos pueden desarrollar toda la imaginación, cuentos e historias de fantasía, eh, que tantísimo les llama la atención, de castillos, de dragones, de todas estas cosas que les encanta, y a los de dinosaurios que los mata, ¿verdad? A cierta edad, ese es el tema de ellos. Básicamente esta edad imaginativa va de los 7 a los 9 años. Ya a partir de los 9 años y hasta los 11 entran en esa edad heroica, por supuesto. O sea, sabemos que DC Comics y Marvel y todo esto les fascina. Entonces, todas estas historias y cuentos y demás que tenga que ver con héroes, con hazañas de héroes y todo, es lo que más les va a llamar la atención de 7 a 11 años. Ya una vez, a partir de los 12, que ya están empezando en la adolescencia, es esa edad romántica. Entonces, los cuentos de amor son los más populares en esa etapa. Es curioso porque hace una semana aproximadamente, sí, hace una semana terminamos un taller de rescate de historias familiares o de anécdotas personales de vida. Nos reunimos un grupo, fue una experiencia promovida por Extensión de la UNED, por la Dirección de Extensión, específicamente por el Programa de Educación Inclusiva. Y en este taller nos reunimos aproximadamente 20 personas a compartir historias de vida, historias familiares, de nuestra adolescencia, de nuestra infancia. Y vieran ustedes qué rato más agradable, y ojo, era por vía virtual, no era presencial, y era un grupo en donde ninguna de las personas se conocía, y nos atrevimos a contarnos cosas de nuestra adolescencia, como llama uno, pachos que pasamos en ese tiempo. Fue un rato bastante agradable, y una de las participantes, nosotros tenemos un grupo en WhatsApp, me escribe el día que teníamos una de las sesiones, me escribe: profesora, me dice, desde que tuvimos la primera sesión me puse desesperada a buscar mi diario que me regalaron cuando salí de 6º grado, y lo encontré. Dice, yo creí que lo había perdido y aquí está. Y le digo, excelente, mira, ahora en la noche que nos reunimos, nos contás si querés, ¿verdad? Nos contás una de tus anécdotas. Y, ay, profe, ¿se lo puedo grabar en un audio ya? Es que viera qué ilusión tengo y quiero compartirlo con usted. Vean, era una historia narrada por una niña, o sea, ella me la estaba contando, pero estaba escrita por una niña de 12 años. Entonces, era una ternura y una inocencia, pero de hechos que yo siento que todos hemos pasado en algún momento, que podemos identificarnos, y era realmente una historia agradable y divina, súper tierna. Pues precisamente esas, si bien es cierto, vimos que hay ciertas etapas que pasan nuestros chicos, creo que las más ricas que podemos aprovechar nosotros son estas historias familiares, porque tienen un mayor significado para nosotros. Si uno va donde el psicólogo de repente le pregunta a uno, bueno, ¿y cómo fue el embarazo de su mamá? Pero usted sabe cómo se sentía su mamá. A mí me pasó, a mí el psicólogo me dijo, su mamá, ¿cómo se sentía cuando estaba embarazada de usted? Y yo, no lo sé. O sea, hay historias que me están definiendo, pues, mi personalidad, muchas cosas de mi vida las han definido, y vienen desde un tiempo atrás, desde mi mamá, desde mi abuelita, y son historias que yo no conozco.
De ahí es en donde viene entonces mi interés por hacer este rescate de estas historias familiares, porque resulta que nuestros hijos, nuestros nietos van a verse definidos por esta, por esta historia que viene desde tiempo atrás y que si nosotros no la compartimos con ellos, no van a tener cómo saberla. Pues esa es la propuesta, como les digo, que queremos hacerles el día de hoy. Saquen este rato en familia, recuerden las cosas que han pasado, incluso de pronto nos puede ayudar para que nuestros hijos se sientan identificados con nosotros o que se sientan comprendidos también por nosotros en algunos aspectos que ellos están pasando en este momento de sus vidas. La narración oral tiene tantísimos beneficios, como yo les comentaba ahora, pues tiene esa importancia dentro de la definición de cada uno de nosotros, de nuestra historia personal y nuestra historia familiar. Pero también la oralidad se trata de una imagen hablada, es decir, que cada vez que nosotros estamos contando una historia, a ustedes les ha pasado. Cuando alguien me está contando lo que sea, vieras que fui, me pasó esto y esto, uno va imaginando todo lo que esa persona le está contando y entonces eso es un excelente ejercicio para la imaginación, para la creatividad, para el pensamiento. Es un momento en el que uno puede imaginar de pronto, bueno, mira, yo nunca me había imaginado abuelita, por ejemplo, de adolescente, cuando abuelita nos está contando historias de ella. A mí me pasa que, por ejemplo, mis papás me cuentan historias de su adolescencia y yo todas me las imagino en blanco y negro, porque como la referencia que yo tengo son las fotos que ellos tienen y todas son fotos en blanco y negro, yo no logro imaginarme a mis papás jóvenes a color, solo en blanco y negro. esa parte de la imaginación a mí me quedó un poco complicada, pero eso tiene la oralidad, nos permite a nosotros empezar a imaginar. También este asunto de contar para no olvidar y contar para no ser olvidados. Yo les cuento que en lo personal, bueno, con este asunto de cuando empezó todo esto de la pandemia, yo le compré a mis papás, a cada uno les compré un cuadernito y les dije, quiero que ustedes me escriban en este cuadernito la historia de sus vidas. Quiero que compartan conmigo anécdotas, cómo eran de chiquillos, sí lo hemos compartido en familia, pero yo quería que ellos me lo hicieran por escrito, no solo para conservar esas historias, sino para tener también la letra de ellos, que yo pienso que el día de mañana, mi papá tiene una letra súper particular, el día de mañana cuando yo tome esos escritos y ellos ya no estén conmigo, va a tener todavía mucho más valor para mí el poder ver que ellos mismos fueron los que escribieron esta historia que define a mis hijos, que me define a mí. Y resulta que lo hice porque ya al ser ellos adultos mayores y estar dentro de llamémosle aislamiento o bueno, esta medida de protección que estamos tomando en la actualidad, me preocupa muchísimo el trabajar con ellos la memoria. Son personas en sus 80 años y sabemos que ya se empieza a ver un poco afectada esta parte de la memoria. Entonces les dije, bueno, siéntense. De hecho, ya mi papá desde antes presentaba un poco de problemitas con su memoria y entonces a partir de ahí fue que quise empezar esto. Siéntense y traten de recordar momentos especiales en su vida. Y hoy, qué sé yo, hoy, ay, mira, hoy me acordé cuando fui con mi hermano a tal cosa. Siéntese y lo escribe, no tiene que llevar un orden cronológico. Mi papá, como ya tiene ciertos problemitas de memoria, entonces él le da como más sustillo. Entonces él me dice, Cuca, ¿verdad? Entonces me dice, ay, Cuca, es que yo ya no me acuerdo de muchas cosas. Entonces es como hacerle ese ejercicio a él
para que él pueda trabajar y ejercitar y que bueno, porque hasta eso le paso hablando de la plasticidad cerebral y demás, y que él todavía está a tiempo y puede trabajar su memoria para que él se anime a escribir. Pero lo que yo hice con él fue decirle, bueno, papi, aquí tienes estas fotos, contame, escribime, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ese día? ¿Qué estaban celebrando? ¿Qué había? Papi tiene muchísimas fotos de cuando él trabajaba, tiene fotos de vestido de apóstol cuando estaba chiquitito. Cuénteme todas esas anécdotas, pero escríbamelas. Entonces, es este beneficio de la narración, contar para no olvidar, para trabajar la memoria y para no ser olvidados, es decir, para que esas historias sigan en mi familia generación tras generación. Fue súper vacilón porque yo les llevé a mis papás estos cuadernos y mis hermanos, ¡qué lindo! A mí no se me ha ocurrido, yo quiero uno también. Voy a tener que sacarles copias a todos para que todos en la familia tengamos este lindo recuerdo de nuestros papás. Se los dejo y se los regalo a ustedes para que también lo consideren, registrar, guardar un registro de sus propias vidas, de sus propias anécdotas, de sus propias historias o también de sus familias, de sus papás, de sus abuelos, tíos, de toda la familia. Esto también, como otro de los beneficios, nos va a permitir sensibilizar, nos va a permitir comprender y generar vínculos. ¿Qué pasa? Cuando yo les cuento a mis hijos historias de mis papás que pasaron por tantísimas cosas, ellos realmente ven cómo mis papás han luchado por salir adelante, cómo ellos se han esforzado y los ven como un ejemplo en su vida, pero eso también les permite entender muchísimas cosas de su forma de ser, de su personalidad, cómo ellos cómo se han visto marcados por todas estas experiencias y cómo esa misma educación ha venido a repercutir en nosotros, ¿verdad? Entonces es importante desde ese punto, para esa sensibilización entre los miembros de la familia. También para generar esos vínculos que como comentábamos ahora, se están viendo muy afectados por este distanciamiento social o por la misma burbuja social de estar en un periodo de demasiada tensión, donde hay estrés económico, laboral, por el estudio y tantas cosas. ¿Cómo tenemos que cuidar entonces estos vínculos, generar estos vínculos y cuidarlos, que no se vean afectados por esta cotidianidad que tenemos en la cual no estamos acostumbrados? Nos comenta Jessie, mi mamá murió hace un año y cuando empaqué sus cosas encontré muchos cuadernos escritos por ella. Fue hermoso. Jessie, qué experiencia más hermosa, qué experiencia más la sorpresa. Si no sabías o no conocías la existencia de estos escritos, que realmente qué sorpresa sentarse, ver su letra, leer, volver a vivir la vida de tu mamá. Qué momento tan especial. Pues eso es una de esas sugerencias o de estas recomendaciones que yo les traigo a ustedes en esta tarde. Reúnanse en familia, busquen, saquen el rato para buscar y documentar estas experiencias, incluso hasta para documentar recetas. Mi abuelita hacía el budín más delicioso del mundo y se lo llevó con ella. Ninguno de nosotros sabemos hacer el budín de la abuela y no lo hemos encontrado en ninguna panadería y nadie. Yo me he puesto a tratar de sacar la receta y no lo logro. A nadie le queda el budín como abuelita. Entonces, hasta esas cosas, esas recetas familiares, esos momentos nuestros también. Antes se acostumbraba muchísimo el tener un diario y esa costumbre se perdió. Yo me acuerdo que para mis 15 años a mí me regalaron uno
y después lo boté porque digo yo, ay, qué vergüenza, no lo leí, y ahora me arrepiento, me duele tanto en el alma haber botado mi diario donde tenía unas historias tan lindas que tengo la tarea ahora de sentarme a reescribir esas historias porque son cosas que no he olvidado y que recuerdo con muchísima alegría. Dice Jessie, ella me contó muchas historias en vida, pero aún no termino de leer. Claro, Jessie, imagínese usted toda una vida, un día de estos que fui a donde mis papás a dejarles, porque yo soy la persona que bueno, mis hermanos también, pero como yo soy la que vive más cerca, yo les llevo las compras y cosas así, cada vez que salgo yo de compras, les llevo las cositas que ellos ocupan. Entonces yo llegué y sale mi mamá con el cuaderno toda emocionada y me dice, vea, solo, no, yo sé que no puede entrar, me dice, pero solo le quiero enseñar todo lo que he escrito. Me dice, vea qué montón, ya voy por el embarazo de fulanito. Ya la mujer se puso a contar cómo fueron cada uno de sus embarazos de nosotros. Como les digo, mi psicólogo a mí me preguntó, me dijo, ¿cómo fue el embarazo de su mamá cuando estaba embarazada de usted? Tuve que sentarme con ella, en ese tiempo no era tiempo de pandemia, tuve que sentarme con ella y decirle, mami, contame, ¿cómo te sentías? Porque sí fue un embarazo de riesgo. Entonces yo siempre asumí, bueno, mami sentía miedo, pero qué diferencia que mami me diga exactamente sus pensamientos, sus temores, que me los narrara, que me los contara, fue fascinante. Jessie, bueno, dice Mila, aquí está Mila, hola Mila, qué bueno tenerte por acá. Mila dice que ella tenía 2 diarios y los perdió. Pues Mila, tenés de tarea sentarte a volver a escribir, porque son historias que no se pueden perder. Jessie dice que la mamá escribía como poemas y que no lo sabía. Imagínese usted, tenía usted ahí a la par toda una escritora y uno nunca se dio cuenta, pero gracias a Dios está ahí esa evidencia que va a ser tan especial para su familia. Qué bello, muy lindo. Dice que en un diario mi mamá tenía hasta un algodón de mi primer vacuna y las primeras uñas mías y de mi hermano. Si es que además que las mamás guardamos de todo. Pues yo déjenme contarles, aquí así en secreto y que no se dé cuenta nadie, yo tuve un novio en el colegio que fue muy especial para mí, fue muy importante para mí. Es de mi primer amor, imagínense ustedes. Y ese primer amor fue hace 27 años. Yo ahí todavía tengo guardada la cajita con las cartas que él me envió, con las cartas que él me escribió. Y un día de estos lo vi, decía el 24 de julio, yo no sabía, yo no me acordaba la fecha exacta. El 24 de julio de 1993, él me propuso matrimonio, teníamos 16 años, él me propuso matrimonio mientras nos estábamos comiendo una bolsa de bizcochos zarcereña, ¿verdad? Y entonces él agarró un bizcocho y me lo puso de anillo. Les cuento que yo tengo guardado ese bizcocho y está intacto. Yo lo empaqué al vacío, como yo no sé, lo sellé todo y ahí tengo guardado ese bizcocho. Pero son historias que yo me siento con mis hijos y se las cuento y ellos se mueren de risa, ¿verdad? Y de ver que todavía tengo guardados esos tesoros porque para mí son tesoros. Nos dice Jimena, mi diario de la escuela, después de 6º grado no pude seguir escribiendo porque no quedé. No quería que quedaran evidencias. Jimena. Pues bueno, con cierta, ¿cómo es que le llaman? Censura, con censura. Dice Mila en un diario reflexivo que una profe me dejó de tarea y una parte de mis historias. Sí, Mila, yo a veces, cada vez que puedo, dejo diarios reflexivos a mis estudiantes, bueno, diarios reflexivos o de anécdotas, o depende de la asignatura que esté impartiendo, porque siempre he pensado que esa historia nuestra es importante mantenerla, es importante que esté viva, es que todas las personas la conozcan. Como les digo, tarde o temprano de ahí todos van a decir, ahora todo tiene sentido cuando sepan ciertas cosas.
pero yo como mamá, por ejemplo, yo siempre he tratado de que mis hijos tengan esa confianza de hablar conmigo y pero que sepan que yo viví lo mismo que ellos han vivido. Y por ejemplo, hace poco mi hija vino a contarme algo muy personal, que se abrió a contarme ciertas cosas y entonces fue el momento en que yo le compartí a ella otras historias similares que yo había vivido y fue un momento de muchísima confianza, pero que como les mencionaba ahora de la importancia de generar ese vínculo, pues esa narración de esas historias, eso es lo que nos permite ese acercamiento, generar esa confianza. De que eres profesora, dice Jessie. le dio curiosidad, Jessie, de que soy profesora. Yo trabajo, además de trabajar en extensión, en el programa de educación inclusiva, también trabajo en la Escuela de Educación, también de la UNED, y en el área de preescolar. Yo soy de preescolar, sí. Pero sí es importante, bueno, retomando lo de los beneficios de la narración oral, esta parte que nos permite generar ese vínculo. ¿Qué pasa para la comunicación, para que se dé una comunicación asertiva? Siempre se nos dice que tenemos que mantener ese contacto visual, pues durante la narración, para que permanezcamos conectados. Ay, Aurora, hola, ahí está Aurora conectada, que estuvo en el taller de narración con nosotros. Pues la mirada nos permite esa comunicación, abrir ese espacio y dar esa confianza. Pues durante la narración, por eso les decía, no es que leer cuentos o leer historias esté mal, para nada, es excelente. Pero también la narración, porque mientras yo estoy leyendo, yo estoy así, no puedo estar manteniendo la comunicación o el contacto visual, el contacto directo. En cambio, cuando yo estoy narrando, me permite estar en un contacto directo con las personas que me están escuchando y permite que esas personas también se metan más en la historia. Dice Stephanie, yo no tengo hijos aún, pero me siento inspirada para empezar a hacer uno. Stephanie, es que ni siquiera es necesario por los hijos, es que hasta por uno mismo, esas historias, bueno, uno cuando se sienta a escribirlas, incluso a veces tienen como terapia, nos sirven, tienen un efecto terapéutico, porque nos permite vivir lo que nos encantó, nos permite hablar de cosas que tal vez nos dolieron o que todavía guardamos un sentimiento, pero es importantísimo, Stephanie, te invito a que lo hagas porque es mantenernos vivos siempre, y hay cosas que uno cada vez que las cuenta, las vuelve a vivir y vuelve a experimentar las mismas emociones. ¿Se imaginan las historias de pandemia como de ciencia ficción? Claro, Stephanie, como de ciencia ficción. Yo ahora, un día estaba viendo una extraterrestre y digo, yo no vuelvo a pensar que eso es mentira. Yo veía las de pandemia y me parecían de mentira. Por eso tampoco creo que puedan, ya ahora dudo, ¿verdad? De que no pueda llegar a pasar. Me doy cuenta, compañera. Ay, gracias, muchas gracias, Jessie. Muchas gracias. Pero sí, les invito a que desde ya empiecen ustedes a escribir esa historia para que luego puedan llegarla a compartir con todos sus familiares. Les cuento que también por medio de la narración podemos trabajar ciertos aspectos como por ejemplo la comunicación, como les decía ahora, que a veces se nos puede complicar tanto con nuestros adolescentes. Pero también asuntos como la timidez. Yo he estado en talleres de narración en donde han habido personas que han entrado y han dicho, bueno, es que ni siquiera sé qué estoy haciendo aquí porque soy una persona muy tímida, pero me lo propuse como un reto precisamente para tratar de ir venciendo esta timidez. Y bueno, luego se paraban, pero ya en talleres de narración para narradores, pues así populares y así, ¿verdad?
pero son personas que luego podían pararse frente a un público y narrar historias, narrar cuentos con una seguridad, con una facilidad y mantener al público totalmente metido en la historia. Entonces también nos sirve para trabajar esta habilidad de hablar en público, o por lo menos para trabajar este asunto de la timidez, para ir rompiendo un poquito esa timidez. Claro, y si lo estamos acostumbrando en un espacio como el hogar, en donde existe la confianza y la tranquilidad de sentarme a conversar, podemos verlo como un conversar, a contar mis historias, o incluso gente que se está leyendo un libro y que quiere compartir un fragmento de ese libro, también lo puede hacer. Yo acá lo hago mucho con mis hijos. Hace poco estaba leyendo el libro de Isabel Allende, Paula, que es precioso, y cada vez que yo terminaba de leer algo, yo, ¿verdad? O sea, por no llorar o por no morirme de risa porque Isabel Allende tiene una picardía increíble y una forma de escribir maravillosa. Yo me sentaba a contársela a mi novio. Bueno, mi suegra terminó leyéndose el libro. Cuando yo terminé Paula, tuve que pasárselo a ella porque ella estaba desesperada por leerlo, porque yo llegaba y le contaba las historias que había leído, pero igual lo hacía con mi hija. De hecho, a mi hija le pasé ya a La Casa de los Espíritus, porque ya uy, mami, yo quiero leer ese libro, qué interesante suena, también de Isabel Allende. Entonces, también esas cosas podemos compartirlas cuando hemos estado leyendo un libro, y podemos compartir con los demás, no solo lo escrito por ese autor, sino además nuestros sentimientos, lo que nos genera, porque cuando narramos le ponemos sentimiento a aquello que memorizamos, que recordamos, que nos quedó dando vueltas ahí en la memoria. Es una de las formas en que podemos tener otro beneficio de la narración oral, como despertar el placer de la lectura en nuestros niños, niñas y adolescentes. Cuando estamos en el colegio, bueno, en la escuela también, pero más aún en el colegio, nos acostumbramos a ver la lectura como algo obligatorio, como, ay, es que me tengo que leer la Odisea, es que me tengo que leer el Quijote, es que me tengo, ¿verdad? Es algo que es obligatorio y que además me entra en un examen. Entonces, ni siquiera estoy disfrutando la riqueza de lo que me está contando ese autor, sino que además tengo que sacar la lista de personajes y describir cómo era cada personaje y saber qué género literario es y que todas estas cosas. Y lo vemos como una obligación, pero qué distinto es cuando una persona se sienta y te dice, me estoy leyendo un libro espectacular, fíjate que habla de esto y de lo otro, y entonces ya te habla con ese sentimiento, con esa emoción que te invita a buscar ese libro, aunque así no seas una persona acostumbrada o que tengas el hábito de lectura muy desarrollado, pero donde es una persona que te habla con pasión de ese libro, que te dice todo lo que ha aprendido y experimentado a través de esa lectura, pues entonces te llama la atención buscar ese libro inmediatamente. Yo me quiero sentir así, yo quiero aprender eso que aprendió esa persona, me encanta, me encantaría vivirlo o experimentarlo. Pues bueno, así podemos compartir nosotros o despertar nosotros el placer por la lectura en nuestros niños, niñas y adolescentes, que lo vean no como obligación, sino como un disfrute. Hay montones de libros que yo leí en el colegio que ahora me los quisiera volver a leer, pero ya ahora como cosa de mía, ya para disfrutarlos, porque realmente se hicieron esas lecturas porque se tenían que hacer y punto. Entonces, ¿cómo podemos a través de la narración trabajar en nuestros hijos esto? ¿Qué importancia tiene principalmente en nuestros chicos pequeños, en donde hemos venido viendo en el estado de la educación y demás, que nos están alertando con estos problemas que tenemos en cuanto al proceso de lectoescritura en nuestros chicos? Antes ya nosotros sabíamos que salíamos de primer grado leyendo, ahora hay niños que todavía están en segundo, tercer grado
y no logran avanzar en este proceso de lectoescritura. Pues bueno, no los obliguemos a leer, empecemos a narrar, hablemos con ellos, que contémosles cosas para que ellos después uno, cuando termine de contarles tal vez una historia o un fragmento de un libro, tenemos, porque es responsabilidad de todo narrador oral, darle el reconocimiento al autor, si no es de autoría propia, darle el reconocimiento a ese autor, entonces decirles, bueno, esto que yo les acabo de contar, lo escribió Carmen Lira, ¿verdad? Era una escritora, maestra, todo, podemos contarles un poco de la vida de ese autor o simplemente nada más darle el reconocimiento. Esto está en un libro que se llama Cuentos de mi tía Panchita, de la autora Carmen Lira. Entonces ya ellos dicen, mira, es algo que está en un libro, me puede llamar la atención buscar ese libro y leer otras historias, otros cuentos que sean tan graciosos como este que me contó mi mamá o que me contó mi maestra. Entonces, siempre es importante, pues, que de una narración hagamos ese reconocimiento al autor. Pero también la narración, como les decía, no solo nos tenemos que quedar en historias que nos hayan contado o que yo me haya leído, sino que también nosotros de pronto nos podemos inspirar y escribir nuestras propias historias. Yo les voy a decir la verdad, yo decía, no, yo escribir, este asunto de la narración oral me encanta, pero yo me imaginaba que era contar narrar las historias que habían escrito otros, porque yo decía, no, yo no sirvo para escribir, pero vieran que de ahí de repente me nace ahí, me siento ahí el gusanito de la escritura y de repente llego y agarro, pero es algo que me parece si de repente yo, mira, tal cosa, y empiezo y escribo un cuentito corto, siempre basado en historias personales. Creo que es lo más cercano que tengo y lo que me inspira más, pero igual he ido desarrollando a poquitos esa parte de escribir y de compartirlos pues con los más cercanos. Aquí Jimena nos dice, tío conejo, por supuesto, ¿quién no ha disfrutado de las historias de este bandido de tío conejo? Que en el área de Limón, por ejemplo, existe Anansi, que es muy similar. De hecho, se dice que muchas de las historias de cuentos de mi tía Panchita guardan cierta relación o están basados en ciertos, en este personaje, en Anansi, porque son muy similares, son personajes astutos, son personajes bandidillos, incluso podríamos decirles, pero que se pueden trabajar con los niños habilidades como la comprensión de la mente, increíble pero cierto, muy importante dentro de la comunicación, porque los niños aprenden, por ejemplo, a reconocer la mentira, por lo menos a reconocer el engaño o a reconocer un poco la manipulación o de pronto también a manipular al otro, ¿verdad? Pero que al final de cuentas es algo sumamente importante que en esta sociedad todos lo aprendamos. Mila nos dice que me quiere hablar de un cuento. ¡De Mila! Pero hoy me empezó Mila a hablar y no me terminó de contar qué era el asunto del cuento. Pues me tenés que terminar de contar, Mila. Pero ven, estos espacios van a permitir desarrollar muchísimas habilidades sociales, habilidades en la comunicación, asimismo como permitir trabajar el vínculo familiar, esa cercanía entre todas las personas que nos encontramos dentro de esta burbuja y que tenemos que buscar no solo la forma de pasar el tiempo, de estar bien, de distraernos,
sino que además tengamos este tiempo o aprovechemos este tiempo para trabajar esa unión familiar, ese conocimiento profundo de nuestra historia, mi historia y la historia de mi familia. ¿Quién soy? ¿Cómo fue mi familia? ¿Qué ha pasado? Que a veces uno dice, ay, yo soy tan llorona. Yo le decía una vez a mi psicólogo, ay, no, es que yo, cosa más terrible, es que soy tan llorona, y me hace gracia porque entonces él va para atrás y para atrás, y empieza, y su abuelita aquí, tal cosa, y su mamá tal otra, y yo me doy cuenta de ahí, de esa importancia del conocimiento de las historias de nuestra familia para poder entender muchísimas cosas que yo soy, que yo siento, que yo vivo, que yo expreso, en mis vivencias, en mi forma de ser, en mi personalidad. No sé si alguna otra persona, porque aquí, bueno, Jessy, vieras cómo te agradezco que hayas compartido esa experiencia. Qué lindo haber encontrado estos cuadernos de tu mamá. No sé, Stephanie, me encanta que digas que te sentís inspirada para empezar a escribir tu historia. Eso me encanta. Buscar y acordarte de las cosas que pasaste de chiquilla y todo, porque el día de mañana no solo Stephanie, puedes compartirla con tus hijos, es que es una historia que debe ser contada, todos tenemos una historia que debe ser contada. Hay espacios, por ejemplo, bueno, les comento por si alguna persona se encuentra interesada, pero precisamente de estos espacios de compartir, surgió recientemente la idea de crear o generar un espacio para mujeres, historias de mujeres divorciadas, porque muchas veces necesitamos compartir nuestras historias y ser escuchadas por personas que han pasado por lo mismo que nosotras. Entonces es importante tener un grupo, no un grupo para que me aconsejen, no un grupo para que me diga qué tengo que hacer, no. Es un grupo en donde yo pueda sentarme y contar, ay, la historia de la suegra, uy, cosas de ese tipo, en donde yo pueda desahogarme y narrar. Yo tengo historias buenísimas de suegra y demás, entonces que puedo compartir. Entonces son espacios exactamente para eso, para desahogar, para conocernos, para que nuestra historia no quede en el olvido. Pues bueno, chicos, para ir terminando, quería nada más invitarlos a que se animen a tener estos espacios de compartir en familia, en donde se permitan contarles a sus hijos cosillas y travesuras que hicieron de chicos y de chicas, para que ellos vean que pueden tener la confianza también a veces de que se van a jalar una tortilla y de, pero mamá también se jaló sus tortas. Entonces, compartirlas en familia y aprender de ellas, como todo cuento, como toda historia. Nuestras experiencias de vida tienen su moraleja, su enseñanza, su reflexión, que nos puede acercar más a nuestros hijos, a nuestras hijas, romper ciertas barreras. Yo siempre les he dicho a mis hijos, es que mamá no es perfecta, entonces yo les cuento cosas para que ellos sepan que uno también ha metido las patillas, ¿verdad? Pero son historias también que están llenas de inocencia, de muchísimo disfrute, de vacilar un montón, de soltar la carcajada todos en familia. Y cuando uno empieza, el otro sigue. En estos talleres de narración nos pasaba, llegaba una persona y contaba una cosa y de pronto yo decía, uy, a mí me pasó algo similar, y empezaba a contar su historia. Tenemos canciones que nos traen recuerdos y podemos contar esas historias. Tenemos fotos, tenemos paseos familiares, tenemos un montón de cosas que podemos narrar, no solo, como les digo, desde los cuentos como de Pinocho, como el de la bebé que vimos ahora en el video, sino también esas historias que merecen y que tenemos que rescatar, que son las historias de nuestra familia. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, aquí dice Nikki, vamos a ver.
Yo escribí desde los 11 años hasta los 20, ya hace tiempo que no escribo, pero tengo todos mis amores y experiencias del colegio. Imagínense, Nikki, qué belleza. Bueno, me encantaría que nos contara una por acá. No sé si, en resumen, ahí en los comentarios, si quiere contarnos una bien bonita. Esas historias de amores de colegio son demasiado hermosas. Jimena dice que muchas gracias, muy linda la actividad. Buenísimo mi viaje a los recuerdos de infancia, adolescencia y adultez temprana. Y es que esta historia, Jimena, todavía se está escribiendo, entonces todavía nos queda muchísimo, muchísimo por vivir y luego escribir y compartir con los demás. Pero que no se nos acumule, vayamos rescatando lo que está atrás y luego vamos actualizándolo con todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Como decía ahora Estefan, imagínense las historias de pandemia, van a ser como de ciencia ficción sin lugar a dudas. Pero bueno, no sé si alguien quiere compartir más, alguna historia o si quiere hacer alguna pregunta por el chat. Acá en WhatsApp no tengo preguntas. Dice Stephanie, debemos de mejorar muchas cosas en el sistema educativo, pero dar alas para este tipo de cosas es necesario, claro que sí. Es salud emocional, entre otras cosas. Y es que qué torta, Stephanie, cuando hablamos de educación, y se lo dice una persona, una educadora, una docente, cuando hablamos de educación, qué torta, porque hemos estado acostumbrados a que la parte emocional no es con nosotros. Se ha trabajado la parte cognitiva, ¿verdad? Tengo que aprender matemáticas y tengo que leer porque tengo que leer, no por el disfrute de la lectura, no por ese gozo, ¿verdad? Que me puede, y por todas las vivencias y conocimientos que puedo adquirir, ¿verdad? Es porque tengo que leer y punto. Es más, yo les cuento que, bueno, como les dije ahora, yo soy de preescolar, y estuve trabajando hace muchos años en una institución privada y en los privados normalmente buscan que el niño y la niña salgan leyendo del preescolar, que no es lo que se maneja pues normalmente. Entonces a mí no me gusta obligar a los niños y niñas a que lean y que escriban, no me gusta. Entonces, lo que hay que hacer es enamorarlos y que ellos sientan una necesidad enorme por escribir, por aprender a leer y escribir. Entonces, yo siempre les decía a ellos, chicos, imagínense qué belleza las cosas que yo puedo, las cartas que yo puedo escribirle a mamá para decirle cuánto la amo, escribirle a papá, a todas las personas que uno quiere, cuando uno quiere dar un mensaje o decirles algo, cosas divinas se las puedo escribir yo, o que mamá me mande a mí una carta donde me dice que me quiere mucho y yo la pueda leer. Entonces, claro, ellos hasta que pelaban los ojotes, entonces llegaban, teacher, ¿cómo puedo escribir te amo? Teacher, ¿cómo se escribe mamá? Ve, entonces ya en ellos se despierta ese necesito, o sea, esto es algo con urgencia que yo necesito, porque me encantaría escribirle a mamá te amo, porque me encantaría leer que mamá me ama, ¿verdad? Entonces es buscarle cómo enamorarlos y que ellos encuentren la necesidad y el interés, es despertar en ellos ese interés. Y que sea por medio de esta parte emocional, de que es algo importante porque me va a permitir comunicarme, no porque tengo que leer, no porque tengo que escribir, no, es porque me permite expresar de forma distinta. Entonces, darle la vuelta y trabajarlo desde esta parte emocional. Sin duda alguna, Estefania, estoy completamente de acuerdo con vos. De que es salud emocional, es unas áreas que ha dejado de, estuve buscando
por un trabajo que tenía que hacer, estuve buscando sobre esta parte emocional o cómo afecta esa parte emocional, esto de la pandemia, que fue parte de lo que les compartí al inicio, y psicólogos hacen ese reclamo y dicen, ¿cómo es posible que esta parte emocional vemos en tele, en las conferencias de prensa y demás, vemos a médicos, hablan desde el área de la epidemiología y vemos los de planificación, esto que el otro, pero nunca hemos visto gente que esté hablando de esto desde el área de la salud mental, desde lo emocional, que también necesitamos dar ese acompañamiento y como les decía ahora, más aún a nuestros niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una etapa de desarrollo de todas estas áreas y se les está dificultando más sobrellevar esta nueva normalidad que llaman. Ahora, hablamos de niños, niñas y adolescentes, pero ¿qué pasa también con nuestros adultos mayores? Que también puede ser que los tengamos en nuestra propia casa. Yo les comento a ustedes que al menos mis papás se encuentran sumamente preocupados porque como desde un inicio siempre han dicho que la población de mayor riesgo son los adultos mayores, entonces mis papás están lidiando mucho con la ansiedad, con el miedo de llegar a enfermarse y entonces pasan pegados de las noticias viendo cuántos contagiados, cuántos estos, cuántos lo otro y eso también tenemos nosotros en nuestra casa que trabajarlo con ellos. Entonces, qué lindo que podamos tener estos espacios que nos saquen completamente todo que nos puede generar estrés, preocupación, que incluso nos puede estar haciendo sentir solos y que más bien veamos, bueno, estamos aquí, sí, en la casa, sí, pero estamos compartiendo, estamos todos juntos y estamos creciendo como familia. Entonces veamos la narración oral como esa oportunidad que me va a permitir generar canales de comunicación que después yo voy a poder ver esos beneficios en otros momentos de conversar, en que se necesitan, que nuestros hijos necesitan ser escuchados a través de este compartir partes de nuestra vida o de lecturas que hemos hecho y que hemos disfrutado. Entonces, ese es el mensaje que quería compartir con ustedes en esta tarde, en estos tiempos de cambio, para que tomemos todos estos cambios que estamos haciendo y que lo hagamos como algo positivo, que sean cambios positivos dentro de nuestra familia, que tengamos nuevos hábitos y generemos nuevos espacios de compartir, de conversar, de reír y hasta de llorar, ¿por qué no? Porque a veces pasa, y que lo podamos vivir en familia. No sé si tenemos algún otro comentario, pregunta. Esteban, no sé vos si me decís algo por acá. Bueno, yo creo que estamos entonces. Entonces, sin más, me despido de ustedes. Espero que tengamos la oportunidad. Bueno, de hecho, vamos a tener otra oportunidad de hablar sobre la narración oral, pero desde este otro punto que sería el disfrute de la lectura, el despertar el disfrute en chicos y chicas de 6 a 9 años, me parece que era la próxima conversación que vamos a tener por este espacio dentro de unos días. Así que por aquí los espero en algún otro momento. Los invito a seguir todos estos espacios que está generando Campus Estudiantil para todos ustedes. Tienen temas increíbles, tienen temas súper interesantes que les van a ayudar montones en los estudios también. A ser estudiante UNED y también pues como en esta ocasión pues un tema un poquito más dirigido al área familiar, que necesitamos que todas nuestras áreas estén bien para que podamos también salir bien en la U, ¿cierto? Entonces el día de hoy esto era, nos estamos viendo entonces en otra fecha por acá. Muchísimas gracias a las personas que participaron.
Un abrazo enorme, cuídense muchísimo. Ah, bueno, dice Esteban que el 31 tienen un webinar de investigación. No se lo pierdan, importantísimo. Muchísimas gracias a Campus Estudiantil por abrirnos este espacio, a nosotros desde el programa de educación inclusiva de la Dirección de Extensión. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Buenas tardes.